A mis padres les hice ganar millones con Bitcoin y se lo heredaron todo a mi hermano, el favorito. Años después, él los arruinó por completo y perdió toda la fortuna. Ahora vienen a mí rogando ayuda. Pero solo les dije, pidan ayuda a su genio inversionista. El día que mis padres vendieron los Bitcoin que yo les había enseñado a comprar, mi papá no podía dejar de mirar su cuenta bancaria en la laptop. Casi 7 millones, murmuró incrédulo. Tenía 24 años cuando empecé a convencerlos de invertir parte del dinero de la venta de su casa antigua. Durante 3 años les expliqué todo sobre criptomonedas mientras mi hermano mayor, el exitoso financiero con MBA, se burlaba diciendo que era una estafa. Yo les configuré la wallet, les enseñé a usar las claves y monitoreé el mercado para indicarles cuándo vender. Un mes después de la venta, durante una cena familiar, noté cómo mis padres intercambiaban miradas con mi hermano. Papá mencionó decisiones financieras importantes y sentí un nudo en el estómago. Al día siguiente, los escuché hablar en el estudio. Todo debería manejarlo él, estudió finanzas, decía mamá. Tiene razón, tu otro hijo solo tuvo suerte con esa cosa de internet, respondió papá. Me quedé paralizado junto a la puerta. Cuando pregunté directamente sobre sus planes para el dinero, mi madre respondió con tono práctico, tu hermano administrará todo. Es lo más sensato. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, mientras mi hermano sonreía levemente, sin siquiera fingir sorpresa. No voy a mentir, pasé semanas en un estado entre shock y rabia. Ver cómo mis padres le daban todo el crédito a mi hermano por manejar bien las inversiones me hervía la sangre. Lo peor fue cuando empezaron a presumir en reuniones familiares, nuestro hijo mayor nos aseguró el futuro, mientras yo estaba ahí sentado, invisible como siempre. Al principio pensé en confrontarlos, ¿pero para qué? Ya había visto cómo me miraban cuando intentaba explicar algo técnico, con esa mezcla de condescendencia y aburrimiento. Para ellos siempre fui el que desperdicia tiempo con cosas de internet, mientras mi hermano era el responsable con título. Decidí apartarme. Dejé de ir a las cenas dominicales y comencé a enfocarme en mi propio camino. Conseguí un trabajo remoto en una startup de tecnología financiera. No pagaba una fortuna, pero me permitía trabajar desde cualquier lugar. En los siguientes 2 años, me mudé a un pequeño apartamento en un barrio modesto, dejé de pedir prestado dinero a mis padres, algo que mi hermano seguía haciendo, irónicamente, y empecé a aprender todo sobre planificación financiera. Mi hermano, mientras tanto, convenció a mis padres de que le permitieran gestionar su fortuna. Con su MBA y su traje caro, les presentó planes de inversión llenos de términos técnicos. En las pocas ocasiones que nos cruzábamos, no podía evitar restregármelo en la cara. ¿Sigues jugando con tus bitcoins?, me preguntó en el cumpleaños de mamá, 2 años después de la venta. Deberías ver los rendimientos que estoy consiguiendo para papá y mamá. Real estate, bonos corporativos de alto rendimiento, fondos indexados premium. Cosas que realmente generan riqueza estable, no apuestas de internet. Lo que él no sabía es que yo seguía monitoreando el mercado. Bitcoin había tenido otra subida importante y quienes mantuvieron sus inversiones habían multiplicado su dinero. Una noche, después de recibir un mensaje arrogante de mi hermano sobre la nueva casa de verano que había convencido a mis padres de comprar, decidí investigar un poco. No fue difícil. Mi hermano usaba el mismo correo y contraseñas desde la universidad y siempre conectaba su laptop a la red Wi-Fi de mis padres cuando los visitaba. Un par de herramientas básicas y tuve acceso a algunos de sus correos. Lo que encontré me dejó frío. Mi hermano estaba metido en varios esquemas de inversión de alto riesgo. Había convencido a mis padres de invertir en un desarrollo inmobiliario en Florida que tenía múltiples demandas pendientes. Y lo peor, había tomado prestado casi 2 millones de pesos para cubrir algunas de sus propias inversiones fallidas, prometiéndoles rendimientos astronómicos. Guardé copias de todo. Correos, transferencias, contratos. No para confrontarlo aún, sino como seguro. Algo me decía que todo esto eventualmente explotaría. Mientras tanto, seguí construyendo mi carrera en tecnología financiera, aprendiendo sobre cada aspecto del sistema que mi hermano pretendía dominar. Para finales de 2021, yo ya tenía un puesto respetable en la empresa, había acumulado algunos ahorros y construido mi propia red de contactos en la industria financiera. No era rico, pero estaba cómodo y, sobre todo, independiente. En una rara visita a mis padres, el cumpleaños 70 de papá, noté los primeros signos de problemas. Su nueva casa de verano estaba a la venta. El Mercedes último modelo había sido reemplazado por un Toyota usado. Mamá,
siempre preocupada por las apariencias, inventaba excusas sobre simplificar su vida. Mi hermano llegó tarde, con ojeras y claramente estresado. Cuando intenté preguntarle cómo iban las inversiones, casi me muerde la cabeza. Maldita sea. ¿Puedes dejar de meter las narices en asuntos que no entiendes? Solo porque vendiste unos bitcoins en el momento correcto no te hace un genio financiero. Esa noche, después de la tensa celebración, revisé de nuevo los documentos que había recopilado. Las inversiones inmobiliarias estaban colapsando debido a una investigación por fraude. Los bonos premium resultaron ser emisiones de empresas al borde de la quiebra. Mi hermano había apostado a lo grande y había perdido. No hice nada. Todavía no. Solo esperé y seguí acumulando pruebas. Me enteré por un primo que mis padres habían tenido que vender su casa principal y mudarse a un apartamento más pequeño. Mi hermano le seguía asegurando que era temporal, que estaban reestructurando las inversiones para mayor rendimiento. A principios de 2023, recibí la llamada que había estado esperando. Era mamá, sonaba cansada, preocupada. Quería charlar sobre algunas dificultades financieras pasajeras. No mencionó a mi hermano ni una sola vez. Claro, respondí. Puedo visitarlos el próximo fin de semana. Antes de colgar, revisé mi carpeta digital de evidencias. Ahora incluía transferencias por casi 5 millones de pesos a cuentas personales de mi hermano, inversiones en esquemas piramidales apenas disfrazados y préstamos con intereses abusivos. Todo firmado por mis confiados padres, que nunca se molestaron en leer la letra pequeña que su hijo financiero les ponía delante. El tablero estaba listo. Ya no era el chico invisible al que habían ignorado. Ahora tenía conocimiento, recursos y, sobre todo, la ventaja de que nadie esperaba nada de mí. El apartamento de mis padres me dejó en shock. Habían pasado de una casa de 350 metros cuadrados a un lugar que apenas tenía 2 habitaciones en un barrio que definitivamente no era donde imaginabas que vivirían personas que alguna vez tuvieron millones. La pintura se descascaraba en las esquinas y el ascensor estaba fuera de servicio temporalmente según el cartel que parecía llevar ahí meses. Mamá me recibió con un abrazo demasiado fuerte. Había envejecido años en meses. Papá estaba sentado frente al televisor, mirando un programa de economía con esa expresión perdida que nunca le había visto antes. «Qué bueno que viniste», dijo mamá, sirviendo café en tazas desparejadas. «Ha sido complicado últimamente. ¿Dónde está el genio financiero?», pregunté, sin poder contener del todo el sarcasmo. «Tu hermano está muy ocupado reestructurando nuestras inversiones», respondió papá rápidamente, como un guión ensayado. «Solo necesitamos un pequeño préstamo para mantenernos mientras se resuelven algunas cuestiones técnicas». Casi me río. ¿Cuestiones técnicas? ¿Así le llaman ahora a perder $7 millones? ¿Cuánto necesitan?, pregunté, sacando mi laptop. Se miraron, incómodos. «Bueno, pensamos que quizás unos 50,000 pesos para aguantar unos meses. Tu hermano dice que pronto recuperaremos al menos 3 millones de una inversión que está madurando». Abrí mi computadora y les mostré la pantalla. ¿Se refieren a esta inversión? ¿El desarrollo Palm Royal en Miami? Sus caras palidecieron. ¿Cómo sabes de eso? El promotor fue arrestado hace 3 semanas por fraude. Está todo en las noticias. El proyecto está muerto y los inversores probablemente recuperarán menos del 10%. Papá se dejó caer en el sofá. Eso no puede ser. Tu hermano nos dijo que era una oportunidad segura, que conocía personalmente a los desarrolladores. También conocía personalmente a los de Quantum Investment Group, supongo, continué, mostrándoles otro artículo. La SEC lo cerró por operar un esquema Ponzi. Y aquí están las transferencias que hicieron a su cuenta personal, casi 5 millones en total. El silencio se hizo insoportable. No sentí la satisfacción que esperaba, solo un vacío extraño mientras veía a mis padres procesar que habían sido estafados por su hijo favorito. «Debe haber un error», insistió mamá, pero su voz temblorosa la traicionaba. «No hay error. Miren, les enviaré todos estos documentos. Tienen suficiente para denunciarlo por fraude si quisieran, aunque dudo que lo hagan». «Jamás denunciaríamos a tu hermano», saltó papá, recuperando algo de energía. «Es solo un bache en el camino. Él siempre ha sido muy inteligente con el dinero». Y ahí estaba otra vez, la defensa ciega. Incluso ahora, sin un centavo, seguían creyendo en él. «Ok, como quieran», dije cerrando la laptop. No vine a convencerlos de nada. Vine porque pidieron ayuda. Les ofrecí 10,000 pesos para gastos inmediatos, no los 50,000 pesos que querían. Les dije que era lo máximo que podía permitirme, una mentira, pero quería ver cómo reaccionaban.
Lo tomaron con una mezcla de gratitud y decepción mal disimulada. Durante las siguientes semanas, implementé mi plan. Primero, contraté a un investigador privado para que documentara todos los movimientos de mi hermano. No fue barato, pero valió cada centavo. Cuando recibí el informe. Mi hermano había comprado un condominio en la playa hace 2 años, a nombre de una LLC que él controlaba. Mientras nuestros padres vendían sus posesiones, él mantenía un estilo de vida de lujo oculto. El siguiente paso fue más complicado. Usando mis contactos en la industria financiera, logré hablar con algunos de los inversores estafados en los mismos esquemas donde mi hermano había metido el dinero de mis padres. Les expliqué la situación sin revelar nombres. Uno de ellos, un abogado especializado en fraudes financieros, me dio consejos invaluables sobre cómo proceder. La primera complicación surgió cuando mi hermano apareció de sorpresa en mi apartamento un jueves por la noche. Nunca había venido antes. ¿Qué mierda crees que estás haciendo?, me gritó apenas abrí la puerta. Estaba desaliñado, olía a alcohol y tenía esa mirada desesperada de quien está perdiendo el control. Hola, a ti también, respondí, dejándolo pasar. ¿A qué te refieres? Les metiste ideas a nuestros padres. Ahora papá quiere ver los estados de cuenta, quiere entender las inversiones. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Yo no he hecho nada más que mostrarles algunos artículos públicos. Si hay algo que explicar, creo que tú eres quien debería estar preocupado. Me agarró del cuello de la camisa, acercando su cara a la mía. Escúchame bien, mocoso. Estoy a punto de cerrar un trato que arreglará todo. Si sigues metiéndote, te juro que lo lamentarás. Lo empujé para que me soltara. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Vete a la mierda. Y si de verdad te importan papá y mamá, devuélveles aunque sea parte del dinero que les robaste. Yo no robé nada. Invertí su dinero. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Y el condominio en Miami Beach? También fue una inversión para ellos. Su cara se transformó. No esperaba que yo supiera eso. No sé de qué hablas, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se giró, te lo advierto. No te metas más. Esa misma noche recibí una llamada de mamá. Estaba llorando. Mi hermano había ido a su apartamento y les había dicho que yo estaba tratando de sabotearlo por envidia, que tenía contactos en la mafia que podrían hacer desaparecer a cualquiera que lo amenazara. Papá había tenido un ataque de ansiedad y tuvieron que llamar a una ambulancia. Cambié mi estrategia. Era hora de ser más directo. Al día siguiente, envié un correo detallado a la SEC sobre las actividades sospechosas de mi hermano, incluyendo documentación sobre las transferencias fraudulentas y los engaños a inversores. No mencioné que las víctimas eran nuestros padres, solo presenté evidencia concreta de movimientos financieros irregulares. La segunda complicación llegó una semana después. Mis padres me llamaron para una reunión familiar urgente. Cuando llegué, mi hermano estaba allí, sonriendo. Había convencido a mis padres de que todo había sido un malentendido, que las inversiones estaban empezando a recuperarse y que pronto podrían volver a su estilo de vida anterior. De hecho, dijo con esa sonrisa falsa que siempre usaba en reuniones familiares, acabo de cerrar un trato por 1.5 millones de pesos que nos ayudará a recuperar parte de lo perdido. Solo necesitamos un pequeño capital inicial para asegurarlo. ¿Cuánto?, pregunté, sabiendo exactamente a dónde iba esto. Solo 50,000 pesos. Y pensamos que podrías ayudarnos, ya que parece que te está yendo bien en tu trabajo. Miré a mis padres. Había esperanza en sus ojos. Después de todo lo que había pasado, seguían creyéndole. Claro, dije para sorpresa de todos. Pero necesito ver los detalles de esta inversión tan prometedora. Contrato, proyecciones, todo. Mi hermano palideció ligeramente pero mantuvo la compostura. Por supuesto, te enviaré todo mañana. Al día siguiente recibí un documento de 40 páginas lleno de jerga financiera, gráficos impresionantes y proyecciones de ganancias absurdas. Era basura sofisticada, el tipo de cosa diseñada para impresionar a personas que no entienden realmente de finanzas. Lo envié a mi contacto abogado, quien confirmó lo que ya sabía, era otro esquema. Era momento para el paso 3 de mi plan. Contraté a un asesor financiero respetado y le pedí que analizara toda la situación de mis padres. Lo llevé a su apartamento un domingo, cuando sabía que mi hermano estaría en su condo de Miami. El asesor fue brutalmente honesto. Les mostró exactamente cómo habían perdido su dinero, dónde habían ido a parar los millones, y por qué las inversiones prometedoras de mi hermano eran todas falsas o altamente especulativas. Lo siento, pero desde mi perspectiva profesional, han sido víctimas de fraude, concluyó.
Y por lo que veo en estos documentos, el fraude ha sido perpetrado por su propio hijo. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre se quedó mirando al vacío. El asesor les explicó que tenían opciones legales, que podrían recuperar algo si actuaban rápido. No podemos denunciar a nuestro propio hijo, insistió mi madre entre lágrimas. Entiendo, respondió el asesor. Pero deben saber que no son los únicos afectados. Hay otros inversores que ya han presentado quejas. Esta fue la primera complicación que no anticipé. El asesor había investigado por su cuenta y descubierto que mi hermano había estafado a más personas además de mis padres. Esto cambiaba las cosas. Después de que el asesor se fue, mis padres se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, papá habló. ¿Tú sabías todo esto? He estado investigando desde hace tiempo, admití. Intenté advertirles, pero nunca me escucharon. ¿Por qué lo hizo?, preguntó mamá, su voz apenas un susurro. Tenía todo lo que necesitaba. No respondí lo obvio, que era un imbécil codicioso que nunca tuvo suficiente. En su lugar, les ofrecí una salida. Tengo un plan, pero necesito que confíen en mí completamente. Sin contarle nada a mi hermano. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos con el asesor financiero para documentar todo. También logré que mis padres firmaran un poder legal limitado que me permitía actuar en su nombre en asuntos financieros específicos. La tercera complicación llegó cuando la SEC respondió a mi denuncia. Querían una declaración formal de mis padres como víctimas. Esto no estaba en mi plan original, yo quería protegerlos del escándalo público, pero ahora parecía inevitable. Les mostré el correo de la SEC. Si declaran, podrían recuperar parte del dinero. Pero tendrán que admitir que fueron estafados por su propio hijo. La discusión fue dura. Mi padre se negaba a destruir la vida de su hijo mayor. Mi madre alternaba entre la negación y la ira. Finalmente, logré convencerlos de al menos consultar con un abogado especializado en estos casos. El abogado fue claro, sin su testimonio, sería difícil construir un caso sólido. Pero había otra opción. Si mi hermano devolvía voluntariamente parte del dinero y firmaba un acuerdo reconociendo su mala gestión, sin admitir fraude directamente, podrían evitar los tribunales. ¿Y cómo conseguiríamos que haga eso?, preguntó mi padre, escéptico. Tengo una idea, respondí. La cuarta complicación fue conseguir que mi hermano aceptara reunirse con todos nosotros sin sospechar nada. Le envié un mensaje diciendo que había considerado su oferta de inversión y que estaba dispuesto a aportar no 50,000 pesos sino 100,000 pesos, pero que quería discutir los términos en persona. Mordió el anzuelo inmediatamente. Acordamos reunirnos en un restaurante discreto, supuestamente para finalizar los detalles. Lo que mi hermano no sabía era que ya había hablado con los otros inversores estafados. 3 de ellos aceptaron participar en mi plan. También contraté a un equipo legal para preparar documentos exigiendo la restitución de fondos. El día de la reunión, llegué temprano con mis padres. Los 3 inversores y el abogado esperaban en una sala privada. Mi hermano apareció puntual, sonriendo confiado hasta que vio a los otros presentes. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz tensa. Una intervención, respondí, cerrando la puerta detrás de él. Estos caballeros perdieron dinero en los mismos esquemas donde metiste el dinero de nuestros padres. Todos tienen evidencia sólida de fraude. Su cara pasó del shock al pánico. Trató de salir, pero uno de los inversores, un exmarine de casi 2 metros, bloqueó la puerta. Siéntate, le dijo el abogado, señalando una silla vacía. Tienes 2 opciones, cooperar aquí o enfrentar cargos formales. La SEC ya está investigando. Durante las siguientes 2 horas, mi hermano pasó por todas las etapas clásicas: negación, ira, negociación y finalmente una especie de rendición. El acuerdo que le presentamos era simple: devolver el condominio de Miami, valorado en 1.2 millones de pesos, firmar documentos confesando su negligencia, sin admitir fraude explícitamente, y comprometerse a un plan de pagos para devolver parte del dinero. Es imposible, protestó. No tengo ese dinero. Sabemos exactamente lo que tienes, respondió uno de los inversores. O firmas, o mañana mismo presentamos cargos criminales. Tú eliges. Mi hermano me miró con odio puro. Tú orquestaste todo esto, ¿verdad? Siempre fuiste un maldito resentido. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mis padres, sentados en silencio, eran testigos de todo. Por primera vez veían a su hijo dorado como realmente era. Después de mucha resistencia, mi hermano finalmente firmó. No teníamos garantía de que cumpliría, pero ahora teníamos documentos legales que podíamos usar en su contra si intentaba escaparse. Cuando salimos del restaurante, mis padres parecían personas diferentes.
Envejecidos, sí, pero también como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Nunca pensé que él, comenzó mi madre, pero no pudo terminar la frase. Lo sé, respondí. Yo tampoco quería creerlo al principio. El plan no había sido perfecto. Hubo complicaciones que no anticipé. Pero había funcionado. Mi hermano estaba acorralado y mis padres finalmente veían la verdad. La venganza estaba casi completa, pero aún faltaba el último acto. Mi hermano no cumplió con el acuerdo, por supuesto. 2 semanas después de firmar los documentos, desapareció. Dejó de responder llamadas y el condominio de Miami apareció a la venta, pero a través de una agencia inmobiliaria y no como parte de nuestro acuerdo. Mis padres estaban destrozados, pero ya no por las mismas razones que antes. La traición se había hundido completamente en ellos. Papá empezó a revisar obsesivamente viejos estados de cuenta, tratando de entender cómo había sido tan ciego. Mamá alternaba entre la depresión y la rabia. Deberíamos presentar cargos formales, dije durante una cena en su pequeño apartamento. Si vendió el condominio, está violando directamente el acuerdo. No podemos hacer eso, respondió automáticamente mamá. Es nuestro hijo, el mismo hijo que los dejó sin un centavo y ahora está tratando de huir con lo poco que queda. Papá dejó caer su tenedor con fuerza. Tu madre tiene razón. No lo denunciaremos a la policía. Hizo una pausa, su rostro endureciéndose de una manera que nunca había visto. Pero tampoco lo dejaremos escapar tan fácilmente. Esa noche, por primera vez, mis padres realmente me escucharon. Les expliqué exactamente cómo mi hermano había operado, cómo había manipulado documentos, cómo había transferido dinero entre cuentas para ocultar el rastro. Les mostré los informes del investigador privado, incluyendo fotos de mi hermano en yates y clubes exclusivos mientras ellos comían fideos instantáneos. Fuimos unos estúpidos, murmuró papá, con la voz quebrada. Con la ayuda del abogado y los otros inversores defraudados, presentamos un reclamo formal ante la SEC, incluyendo toda la documentación que habíamos reunido. También notificamos a la agencia inmobiliaria que estaba vendiendo el condominio sobre el litigio pendiente, lo que efectivamente congeló la venta. Una semana después, recibí una llamada furiosa de mi hermano, amenazándome y luego intentando sobornarme para retirar las denuncias. Cuando me negué, me advirtió, nuestros padres nunca me perdonarán esto. Ni a ti tampoco. Ya veremos, fue mi única respuesta. 3 días después, la SEC confirmó que estaban abriendo una investigación formal. Ese mismo día, localizaron a mi hermano en un hotel de lujo en Las Vegas. El momento definitivo llegó un domingo. Mis padres me habían invitado a almorzar en un restaurante modesto pero decente, cerca de su apartamento. Una pequeña celebración, dijo mamá por teléfono. No especificó qué celebrábamos, pero sonaba más animada de lo que la había escuchado en meses. Cuando llegué, mis padres ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana. La sorpresa vino cuando vi que no estaban solos. Mi hermano estaba allí, sentado frente a ellos, con una mujer despampanante a su lado. La reconocí de las fotos del investigador, Vanessa, su novia modelo que aparecía en todas las fiestas en yates. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo el guardarropa actual de mis padres. «Qué bueno que llegas», exclamó mi hermano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estábamos teniendo una reunión familiar. Les explicaba a papá y mamá que todo ha sido un gran malentendido. Me senté lentamente, evaluando la situación. Mis padres parecían tensos pero en calma. Algo en sus rostros me decía que esto no era idea suya. Vanessa y yo acabamos de volver de Mónaco, continuó mi hermano como si no hubiera pasado nada. Les contaba que estoy cerrando un trato importante que resolverá todos estos inconvenientes financieros. «¿Qué conveniente?», respondí. «¿Y la investigación de la SEC? ¿También es un inconveniente?», Vanessa miró confundida. «¿Qué investigación?», mi hermano le dio una palmadita en la mano. «Nada importante, cariño». «Competencia envidiosa, ya sabes cómo es esto». «Competencia envidiosa», intervino mi padre con una calma que nunca le había visto. ¿Así llamas a robarle los ahorros de toda una vida a tus propios padres? Papá, ya hemos hablado de esto. Fueron inversiones legítimas que casualmente terminaron en tu cuenta personal, lo interrumpí, sacando mi teléfono. ¿Quieres ver los estados de cuenta, Vanessa? Tengo copias de todo. La modelo nos miró a todos, confundida. ¿De qué están hablando? De nada, cariño, mi hermano intentó calmarla, pero era tarde. Tu novio estafó a sus padres por casi $7 millones, dije directamente. Los dejó casi en la calle.
Ahora están viviendo en un apartamento diminuto mientras él sigue gastando en hoteles de lujo y viajes a Mónaco. Eso no puede ser cierto, balbuceó ella, mirando a mi hermano. Me dijiste que tus padres eran tacaños, que no querían ayudarte con tus negocios. Te mintió, añadió mi madre con voz firme. ¿Cómo nos mintió a nosotros? Mi hermano se puso de pie bruscamente. Esta reunión fue una mala idea. Vanessa, nos vamos. Siéntate, ordenó mi padre, con tal autoridad que mi hermano obedeció automáticamente. No has terminado de escuchar. Durante la siguiente media hora, mis padres y yo explicamos metódicamente todo lo que había pasado. Las inversiones fraudulentas, las transferencias ocultas, las mentiras constantes. Mostramos documentos, fotos, estados de cuenta. Mi hermano intentó interrumpir varias veces, pero cada vez se hundía más en su silla. Vanessa escuchaba todo con expresión horrorizada. Finalmente, cuando terminamos, se quitó el anillo de compromiso que llevaba, algo que no había notado hasta ese momento, y lo dejó sobre la mesa. Eres un monstruo, le dijo simplemente. Me dijiste que eras un genio financiero, que venías de una familia que no apreciaba tu talento. Pero eres solo un ladrón. Vane, cariño, puedo explicarlo todo, suplicó mi hermano, agarrando su mano. Ella la retiró como si su contacto quemara. ¿Explicar qué? ¿Cómo robaste a tus propios padres? ¿O cómo me has estado mintiendo todo este tiempo? Se levantó, recogió su bolso de diseñador. No me llames. Nunca más. La vimos salir del restaurante con la cabeza alta. Mi hermano se quedó allí, aturdido, mirando el anillo abandonado sobre la mesa. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero no de arrepentimiento, eran de rabia. Felicidades, me siseó. ¿Estás contento ahora? ¿Era esto lo que querías? Esto no lo causé yo, respondí tranquilamente. Tú solito construiste esta catástrofe. ¿Por qué no pueden entender que solo tuve mala suerte?, exclamó, dirigiéndose a mis padres. Soy su hijo. Se supone que deben apoyarme incondicionalmente. Mi padre se levantó lentamente. Un hijo no les roba a sus padres. Un hijo no los deja en la calle mientras se va de vacaciones a Europa. Tú no eres nuestro hijo. Ya no. Pide ayuda a tu genio inversionista, añadió mi madre con una frialdad que nunca le había escuchado. Seguro él podrá sacarte de este malentendido. Recogieron sus abrigos y caminaron hacia la salida, dejándolo solo con su anillo de compromiso abandonado. No pueden simplemente dejarme, gritó, causando que varios comensales voltearan a mirar. Todo lo hice por ustedes. Para darnos una mejor vida. Mis padres no miraron atrás. Yo me demoré un momento más. La sé que estará en contacto, le dije simplemente. Y por lo que veo, ya no tienes a nadie que te rescate. Lo dejé allí, desmoronándose en público, mientras el camarero le traía la cuenta de un almuerzo que nadie había tocado. Por el retrovisor, al alejarme con mis padres, pude verlo hundir la cabeza entre las manos, completamente solo en medio de un restaurante lleno de gente. La venganza estaba casi completa. Han pasado 2 años. No fue fácil, pero mis padres se recuperaron parcialmente. Viven en un apartamento modesto cerca de mi casa y ceno con ellos cada semana. Mi hermano cumple condena en una prisión federal. Ayer sonó el timbre. Cuando abrí, me sorprendió encontrar a la exnovia de mi hermano, Vanessa. Él sigue insistiendo en que tiene un plan para recuperarlo todo, dijo, entregándome un sobre. Me pidió que te diera esto. Dentro había una llave USB y una nota, la wallet original. La contraseña es la fecha en que me llamaste, genio financiero, por primera vez. Irónico, ¿no? Recordé ese día. Tenía 14 años y había programado un simple juego que impresionó a mi hermano. Fue la única vez que me mostró algo de admiración. En la USB encontré la wallet Bitcoin que creé para mis padres, con unos cuantos Bitcoin que mi hermano nunca transfirió a su cuenta. Ahora valía casi 2 millones. No se lo conté a mis padres. Transferí el Bitcoin a una nueva wallet y lo dividí, la mitad para un fondo de retiro para ellos y la otra mitad para un fideicomiso que mi hermano recibiría al salir de prisión, con una condición: nunca podría contactarlos de nuevo. Esa tarde, durante la cena, mi madre preguntó si había tenido noticias de mi hermano. No, respondí. Pero creo que por fin entendió que algunas fortunas no se pueden recuperar. Lo que mi hermano nunca entenderá es que la verdadera riqueza no fue el Bitcoin que recuperamos, sino la dignidad que mis padres recuperaron al alejarse de él. A veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino asegurarte de que nunca recupere lo único que realmente valoraba, el control sobre los demás.